Sí, funciona. Nada, muchas gracias, Épica, por invitarnos y muchas gracias por asistir. Nada, yo soy Sebastián, soy francés, nadie es perfecto, pero antes también la mesa la ha moderado Martina, que es francesa, aunque tiene menos acento que yo, nadie es perfecto. 2 segundos sobre nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo franco-suizo, ¿vale?, que gestiona cerca de unos 200.000 millones de euros. Somos un grupo familiar, 100% detenido por la familia Rothschild. Eso también yo creo que es importante mencionarlo siempre. Nos da una independencia a la hora de invertir que creo que es muy importante. En cuanto a mercados privados, tenemos unos 22, 23.000 millones, según cómo contemos. Es algo muy importante para nosotros y es el ADN de nuestro grupo. Hemos empezado hace ya más de 80 años como un grupo, una especie de multifamily office, invirtiendo solo en activos reales, por lo cual tenemos una experiencia dilatada de más de 80 años, o diría incluso mucho más, en mercados privados. Como se comentaba, os voy a hablar en 10 minutos de una idea de inversión, ¿vale?, que es en la logística. Me vais a decir que habéis escuchado hablar mucho de logística estos últimos años, pero nosotros lo hacemos de manera distinta. En el fondo que os voy a presentar, la idea de inversión que os voy a presentar, solo invertimos en logística, lo que se llama ligera, light logistics, o small, o como se quiere llamar, pero son logísticas o incluso industrias donde se pueden fabricar productos, y es importante en la temática, más pequeñas, más medianas, con inquilinos o tenants más pequeños, más medianos y muy cerca de los centros de las ciudades. Solo hacemos eso y eso creo que marca una gran diferencia en nuestro producto. Para ir rápido, porque viene el café además ahora, esta idea de inversión da soluciones o da una respuesta a 4 tendencias que vemos en el mercado en general y en particular logística en el mundo, aunque este fondo es un producto europeo. La primera es lo que se llama la última milla, ya lo sabéis, todos pedimos cosas en Amazon, obviamente, o el que sea, pero bueno. Y necesitamos pues eso, centros de logística, en este caso pequeños, cerca de las ciudades para dar solución a esta última milla. Entonces ahí sí que hay una tendencia estructural muy importante. Pero la segunda creo que es incluso más importante y más reciente, lo que llamamos el reshoring o nearshoring. Ya sabéis, eso son palabras inglesas, pero eso es para intentar fabricar cosas fuera de China, básicamente, porque ya no es tan amigo, para así decirlo, el reshoring, nearshoring. Entonces, aquí, ¿de qué hablamos? Hablamos de, a lo mejor, pequeños centros industriales donde podemos terminar la fabricación de determinados productos, pero son variopintos. Pero, por ejemplo, puede ser un ordenador. Perfectamente terminar la fabricación de un ordenador en un pequeño centro industrial cerca de una ciudad europea. Y lo que compramos nosotros, los edificios que compramos, dan solución a este tipo a esta tendencia. La tercera, Urbanization Labor. Bueno, sabemos que ya hay una concentración de gente, trabajadores muy cerca de los centros de las ciudades, a pesar del teletrabajo. Eso sigue porque teletrabajamos cerca del centro de las ciudades, de todos modos, por lo cual tenemos una concentración también cerca de las ciudades y es importante tener este tipo de centros de logística o centros industriales cerca de donde está la gente, básicamente. Y la última tendencia, que es la cuarta, el escasez de terrenos. Eso es muy importante también. Ya sabéis que tenemos muchas normas medioambientales que impiden la construcción o dificultan la construcción de edificios en el centro de ciudades o cerca del centro de las ciudades. Entonces, cuando compramos un activo, nosotros creemos que la revalorización de este activo va a ser bastante más fácil, teniendo en cuenta que está cerca de un del centro de una ciudad y que tenemos este problema de escasez de terreno. 4 tendencias. La última milla, reshoring, fabricarse fuera de China, concentración de trabajadores y de gente cerca de las ciudades y la escasez de terreno, entre otras cosas por normas medioambientales. 4 tendencias y nuestro producto da solución o es una manera de dar solución, dar salida a a estas tendencias. Tiene otra ventaja, aparte de corresponder a estas 4 tendencias, lo de small logistics o light industrial,
tiene una rentabilidad superior. Aquí lo vemos desde 2007, la yield que nos da este tipo de activo es superior a la yield que nos da, la rentabilidad que nos da la logística más importante, las grandes naves que veis a 30 o 40 kilómetros de las ciudades. ¿Por qué tiene una yield superior? Por la percepción que tienen los inversores. Los inversores tienen una percepción de más riesgo, que en nuestra opinión no tiene sentido, pero porque en las naves o en las small logistics o industriales tenemos inquilinos más pequeños, no tenemos el típico Amazon que comentábamos antes para el tema de la última milla, no tenemos un inquilino como Amazon porque tenemos naves más pequeñas. Entonces se ve como algo, bueno, un poco más de riesgo porque son empresas más pequeñas, más medianas, que son nuestros inquilinos, pero para nosotros es al revés. Realmente tenemos una diversificación, una granularidad de inquilinos que nos permite matizar el riesgo, porque si se nos va un inquilino no es un problema para el business plan que tenemos en esta nave. En cambio, si se nos va uno en un inquilino enorme que a lo mejor tiene unos datos económicos, financieros más mejores, pero si se va él, pues va a ser un problema muy grande para la nave y en general para las inversiones que tenemos. Por lo cual, percepción de más riesgo, pero en nuestra opinión, primero, no es porque los tenants, los inquilinos son más pequeños que tienen más riesgo, pero de todos modos, la diversificación que tenemos de inquilinos pues, nos permite matizar el riesgo. Más yield y para nosotros sin riesgo adicional. Además, creemos que es un buen momento. Ya veis, sabemos que en 2023-2024 las grandes logísticas, sobre todo las grandes, no en nuestro caso, y lo vamos a ver luego, han sufrido, ¿vale? Pero en todos casos el mercado en general ha sufrido algo, ahora se ha estabilizado muy bien y estamos a niveles de valorización muy buenos, a niveles de yield superiores a lo que podíamos tener en 2020-2021, bastante superior, por lo cual creemos que es un buen momento para la temática. Bueno, ahora os voy a hablar del fondo. Se ha comentado en la primera charla de los fondos Evergreen, ¿vale? Eduardo no estaba tan convencido, decía, pues nosotros sí, y os voy a decir por qué. Realmente un fondo Evergreen, en nuestro caso, tiene una liquidez trimestral, eso es verdad, pero después de 2 años de un periodo de bloqueaje, ¿no? Block period, como se llama, 2 años que yo no puedo salir del fondo, por lo cual sí que tiene liquidez, pero primero tenemos 2 años que nos van a permitir invertir el dinero, justo, donde en estos 2 años que no puedo salir. Y aparte no es tanto la liquidez que nos interesa en los evergreens, también que no tiene fecha de vencimiento, por así decirlo, no tiene una fecha en que sabemos que tendremos que haber vendido todos los activos que tenemos en cartera. Y eso nos interesa mucho, porque es verdad que en un fondo que no es evergreen, que también tiene muchas ventajas, pero tenemos que vender en la fecha de vencimiento. Ya sabemos que bueno, podemos extender de 2 años muchas veces, pero en fin, tiene una fecha de caducidad, por así decirlo. En los fondos evergreen no, entonces no tenemos esta presión que a veces podemos tener en los fondos con menos liquidez. Por lo cual un fondo evergreen tiene ventajas, desventajas como todo en la vida, pero creemos que de verdad tiene unas ventajas importantes. Esa es la cartera que tenemos. Como veis, nos hemos concentrado en países europeos donde hay más densidad de población, como puede ser pues eso, los Países Bajos, Bélgica, el norte de Alemania, cerca de la zona de París en Francia, ¿vale? Y tenemos ya una cartera muy diversificada para un fondo con valoración cercana a los 600 millones y casi 60 edificios donde hemos invertido. Os comentaba que es un buen momento, ¿vale? El fondo, la verdad es que ha ido muy bien, ha dado un 9% a los inversores que han entrado en el primer closing, 9%, desde 6 años, hemos empezado en finales de 2018. Es un buen momento porque es verdad que los activos de logística han sufrido algo en 2023 y 2024. Bueno, no están los años, pero os comento que los 2 últimos son… perdón, aquí están. 2023-2024 han sufrido algo, pero en nuestro caso han sufrido mucho menos que las grandes logísticas. Si veis las cifras de las grandes logísticas, pueden llegar a menos 15, incluso menos 20% de valorización. ¿Por qué ha sufrido menos? Porque justamente es lo que os decía al principio, para nosotros tiene menos riesgo. Tenemos muchos inquilinos, aunque falle uno, pues no pasa nada porque realmente no supone una parte importante de la colección de alquiler que tenemos en el fondo.
En fin, esta diversificación de inquilinos es un punto que ha matizado el riesgo y se ha visto claramente en estos 2 últimos años, y aparte porque tenemos activos cerca de centros de las ciudades, no como las grandes logísticas que han sufrido menos, también por la ubicación geográfica que tienen. Se ven las cifras y creemos que han sufrido algo, por supuesto, pero mucho menos que las grandes logísticas, y como han sufrido algo, creemos que es un buen momento para entrar en este tipo de activos, las logísticas ligeras o light logistic, como se dice en inglés. Como veis, de todos modos, cuando hablamos de riesgo, a pesar de COVID, a pesar de, bueno, ya llevamos 6 años, tenemos un 99% de rent collection, o sea, el 99% de los alquileres que nos tenían que pagar no se lo han pagado. Por lo cual, si hablamos de riesgo, claramente se ve aquí que no es un riesgo superior el tener inquilinos más pequeños, en tener naves más pequeñas. Aún así, a pesar de esto, de la percepción que tiene el mercado, hemos podido tener un 99% de alquileres pagados, que es una cifra altísima. Por lo cual, el riesgo ya vemos que es un riesgo muy acotado. Aquí veis un poco y tengo que acelerar un poco, la diversificación que tenemos tanto en tipo de activos, tanto en tipo de, bueno, en países, etc. Pero bueno, como he hablado bastante de inquilinos, aquí veis un poco la diversificación que tenemos en inquilinos. Ningún inquilino representa una parte importante, tenemos una diversificación muy importante, tanto a nivel de nombres como a nivel de sectores, que también eso es importante, y eso también lo permite el hecho de tener logísticas más pequeñas, tener esta diversificación sectorial. Algún sector puede ir mal a veces, pues no pasa nada, en nuestro caso tenemos esta diversificación. Repito, la diversificación es lo que matiza el riesgo, da igual si tenemos inquilinos más pequeños, más medianos. Otra ventaja, bueno, hay 2 otras ventajas que voy a comentar. Al tener más esta diversificación de inquilinos, tenemos digamos que un perfil de vencimiento de los alquileres o de los contratos de leasing mucho más diversifica también en el tiempo, ¿no? No tenemos ahí una fecha en que tenemos el 80% de los inquilinos que tienen que otra vez negociar su contrato de leasing. Eso también es un factor que matiza el riesgo, ¿no? No tenemos un muro así algún año que tenemos que renegociar sí o sí, y que si nos va sería un drama. Unos vencimientos de contrato de leasing también diversificado en el tiempo. Y de hecho, eso es el otro punto y el último que quería comentar de la ventaja de tener inquilinos y entonces tener naves más pequeñas, logística más pequeña, industriales más pequeñas, es que tenemos un poder de negociación de cara al inquilino que también es superior. No tengo la diapositiva aquí, pero sí vemos la cifra de subida, incremento de alquiler, en nuestro caso, comparado con las grandes logísticas, los que tienen los Amazon de este mundo. No tengo nada en contra de Amazon, soy cliente también, pero lo repito mucho. Tenemos un poder de negociación muy superior. Si tienes Amazon como inquilino, es más complicado que puedas negociar el alquiler cuando el contrato de leasing ya termina. Entonces, un poder de negociación superior al tener esta base de inquilinos más pequeños. Y bueno, voy a terminar con esto, que me queda un minuto. Un ejemplo también de lo que hacemos, porque no solo compramos edificios y ya está, y luego tenemos un inquilino y punto. Hacemos un active management, ¿no? O sea, una gestión activa del edificio. Aquí es un ejemplo entre miles, pero aquí, por ejemplo, en Países Bajos, no voy a pronunciar el nombre de la ciudad, que es impronunciable. Si lo lográis, pues me lo decís, pero el tema es que aquí lo que hemos hecho es que hemos añadido lo típico, paneles solares encima del edificio que habíamos comprado. Ha supuesto un 10 millones de inversión, pero eso nos da 1 millón más de ingreso al año entre lo que nos da esta generación de electricidad más la renovación, bueno, la renegociación de alquileres que hemos tenido gracias a esto. Y bueno, es un ejemplo entre miles de lo que hacemos con los edificios que compramos también. No solo se trata de comprarlos y tener un inquilino, también de gestionarlos, y eso es muy importante. Tenemos equipos muy amplios en el terreno que saben hacerlo. Ya está, terminaré es un fondo Evergreen, lo hemos comentado.
solo para profesionales, mínimo 125.000 euros, pero es bastante pequeño. Para cupones, eso también es un poco la ventaja de ese tipo de productos, cupones trimestrales de mínimo un 5%, y su objetivo es dar una rentabilidad de 7,5%, aunque hemos logrado dar una rentabilidad de 9% neto